Sientes que oras, buscas a Dios, intentas hacer lo correcto, pero algo no está funcionando. Hay un pecado en particular que el enemigo usa una y otra vez para debilitar tu fe y hacerte caer sin que siquiera lo notes. No es cualquier pecado, es su estrategia más eficaz, su arma secreta para alejar a los hijos de Dios y mantenerlos en la oscuridad. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y su método más efectivo no es atacarte de manera obvia, sino infiltrarse sutilmente en tu vida hasta que ya no puedas distinguir el bien del mal. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha usado la misma estrategia: distorsionar lo que Dios creó como bueno y convertirlo en una trampa. En el Edén no presentó el pecado como algo abominable, sino como una oportunidad, una supuesta puerta a la sabiduría y el poder. Génesis 3:1 describe cómo la serpiente se acercó a Eva con una pregunta aparentemente inocente: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No le dijo directamente que desobedeciera, sino que sembró la duda, hizo que el pecado pareciera razonable, inofensivo, incluso deseable. Lo mismo hace hoy con millones de creyentes. No te dirá destruye tu relación con Dios, sino que disfrazará el pecado de placer, de necesidad, de algo que todo el mundo hace, hasta que caigas sin darte cuenta. Este pecado, el favorito del enemigo, es el que más divide, el que más contamina y el que más te aleja del propósito de Dios. Es la razón por la que muchas oraciones no tienen respuesta, por la que muchos creyentes sienten que su fe se ha debilitado y por la que tantos terminan completamente apartados de la voluntad de Dios. El problema es que pocos lo reconocen a tiempo. Creen que pueden manejarlo, que es algo pequeño, que no es tan grave. Pero la palabra de Dios nos advierte en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada vez que cedes a este pecado, aunque parezca inofensivo, estás sembrando algo que inevitablemente traerá consecuencias. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también cayó en esta trampa. No porque no conociera a Dios, no porque no tuviera fe, sino porque bajó la guardia y permitió que un deseo lo llevara más lejos de lo que jamás imaginó. Todo comenzó con un solo momento de descuido. 2 Samuel 11 nos relata que en la época en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su palacio. Fue entonces cuando vio a Betsabé y en lugar de apartar la mirada, permitió que su corazón se llenara de deseo. Un pensamiento llevó a una acción y una acción a otra, hasta que terminó no solo cometiendo adulterio, sino asesinando al esposo de la mujer para encubrir su pecado. Lo que comenzó como algo aparentemente insignificante terminó costándole caro. Su familia se destruyó, su relación con Dios se fracturó y las consecuencias de ese pecado lo persiguieron por el resto de su vida. Esto nos enseña algo crucial: el pecado nunca se queda en un solo acto. Siempre crece, siempre exige más, siempre arrastra a la persona más profundo de lo que jamás planeó ir. Es como una cadena que una vez puesta, solo se aprieta más y más. La estrategia del enemigo es la misma con todos. Hace que el primer paso parezca inofensivo, que no pasa nada por hacerlo una vez, que puedes controlarlo. Pero antes de que te des cuenta, ya estás atrapado. Jesús lo explicó de manera clara en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El problema de este pecado en particular es que afecta no solo tu relación con Dios, sino también tu identidad. Comienza a distorsionar la manera en que te ves a ti mismo, haciéndote sentir indigno, atrapado en culpa y vergüenza. Esa es otra de las estrategias del enemigo. Primero te convence de pecar y luego te atormenta con la culpa. Quiere que creas que ya no hay vuelta atrás, que ya no puedes ser perdonado, que Dios no te quiere cerca. Pero esa es la mentira más grande de todas. La Biblia nos muestra que sin importar cuán profundo hayas caído, Dios siempre extiende su mano para levantarte.
Mira la historia de Pedro. Fue un discípulo que caminó con Jesús, que vio milagros, que escuchó sus enseñanzas y aún así cayó en uno de los pecados más graves: negar a Cristo. En el momento de mayor presión, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo no una sino 3 veces. En Lucas 22, 61, 62 se nos dice que después de la tercera negación, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor y saliendo fuera lloró amargamente. La culpa lo consumió, pero la historia no terminó ahí. Jesús lo restauró, lo perdonó y lo levantó como un líder clave en la iglesia primitiva. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto hayas caído, si reconoces tu pecado y te arrepientes, Dios te restaurará. Primero Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el primer paso es reconocerlo. El enemigo quiere mantenerte ciego, quiere que justifiques este pecado, que lo minimices, que pienses que no es gran cosa. Pero hoy Dios te está abriendo los ojos. Si has sentido que tu relación con Dios no es la misma, que hay una barrera entre tú y Él, que tus oraciones parecen no tener respuesta, pregúntate: ¿he caído en este pecado? ¿He permitido que el enemigo me engañe? Si es así, no es tarde. Dios está llamándote hoy a arrepentirte, a alejarte de aquello que te está separando de Él. El enemigo quiere verte derrotado, pero Dios quiere levantarte. No permitas que este pecado siga controlando tu vida. Es hora de romper las cadenas y volver al Padre. Hay un pecado que el enemigo usa una y otra vez para alejarte de Dios. Un engaño tan sutil que puede parecer inofensivo, pero cuyas consecuencias son devastadoras. La palabra de Dios nos advierte claramente en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pecado abre puertas espirituales peligrosas, debilita tu relación con Dios y te atrapa en una espiral de culpa y separación. Hoy te revelaremos cuál es este pecado que el enemigo disfruta ver en tu vida y cómo puedes vencerlo con la autoridad de Cristo. No permitas que el diablo tenga ventaja sobre ti. Dios ha dejado en su palabra la clave para resistir y vivir en santidad. ¿Estás listo para descubrir la verdad y tomar el control espiritual sobre tu vida? El pecado no es un simple error ni una falta sin importancia. Es una barrera espiritual que bloquea la comunión con Dios, un veneno que poco a poco corroe el alma y nos aleja de la verdad. El enemigo lo sabe y por eso no cesa en su intento de hacernos caer, utilizando las mismas estrategias que ha empleado desde el principio de los tiempos. Su objetivo no es solo que tropieces, sino que te acostumbres al pecado, que lo normalices, que lo justifiques hasta el punto de no sentir necesidad de arrepentimiento. Pero la Escritura es clara cuando advierte en Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata de algo menor, no es un simple error que se pueda ignorar. Es una grieta que, si no se cierra a tiempo, se convierte en un abismo. El enemigo no te dirá directamente que desobedezcas a Dios, no se presentará ante ti como un enemigo declarado. Se disfrazará de razonamiento lógico, de deseo legítimo, de oportunidad. Tal como hizo en el Edén, no te dirá que niegues a Dios, sino que te hará cuestionar su palabra, haciéndote creer que el pecado no es tan grave, que puedes manejarlo, que Dios es amor y que por lo tanto no habrá consecuencias. Génesis 3, 4, 5 muestra cómo la serpiente engañó a Eva con una verdad a medias, diciéndole que no moriría, sino que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. No le mostró las consecuencias, solo le presentó la aparente ventaja de su desobediencia.
Así opera el enemigo en la actualidad, no diciéndote que abandones a Dios de inmediato, sino convenciéndote de que puedes mantenerte cerca de Él mientras coqueteas con el pecado. El problema con este pecado es que no solo daña la relación con Dios, sino que contamina el alma de una manera más profunda que otros. La palabra de Dios advierte en 1 Corintios 6:18 que todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. No es una advertencia sin fundamento. Este pecado no solo deja una marca en el espíritu, sino que afecta la mente, el corazón, incluso la percepción que una persona tiene de sí misma. Se infiltra en la conciencia y si no se confronta a tiempo, se convierte en un ciclo destructivo que esclaviza. Desde la antigüedad, este ha sido uno de los pecados más combatidos en la Escritura. En el libro de Números, el pueblo de Israel cayó en una trampa que provocó la ira de Dios. Números 25, 1-3 relata cómo los hijos de Israel comenzaron a involucrarse con las hijas de Moab y a través de estas relaciones fueron llevados a adorar a dioses ajenos. No fue un ataque directo del enemigo, sino una estrategia sigilosa. Contaminar sus corazones para debilitarlos espiritualmente. El resultado fue desastroso, al punto de que una plaga destruyó a miles. Este pecado no es solo una cuestión de moralidad, es un arma que el enemigo usa para debilitar la fe y abrir la puerta a otras formas de corrupción. Dios estableció mandamientos claros para proteger a su pueblo, no para restringirlo, sino para preservarlo del daño que el pecado trae consigo. En Proverbios 5:3-5 se advierte que los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Lo que al principio parece placentero, termina en ruina. El pecado seduce, promete satisfacción, pero su precio es siempre mayor de lo que alguien está dispuesto a pagar. La historia de Sansón es un claro ejemplo de esto. Jueces 16 relata cómo fue engañado por Dalila, no porque no conociera el peligro, sino porque ignoró las señales de advertencia. Cada vez que ella le preguntó sobre la fuente de su fuerza, él jugó con el peligro hasta que finalmente reveló su secreto y quedó vulnerable. La consecuencia fue inmediata. Lo capturaron, le sacaron los ojos y terminó encadenado, humillado por aquellos que antes temían su poder. El pecado nunca se conforma con un pequeño espacio en la vida de una persona. Siempre busca más, siempre exige más. Lo que comienza con un pensamiento, una mirada, una decisión aparentemente insignificante, se convierte en un patrón de conducta, en una fortaleza espiritual que aprisiona el alma. Jesús lo dejó claro en Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. No se trata solo de un error del momento, sino de una cadena que si no se rompe, se hace cada vez más fuerte. La Escritura nos muestra que este pecado tiene el poder de cerrar los cielos y bloquear las oraciones. Isaías 1:15 declara: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. No es que Dios no quiera escuchar, sino que el pecado crea una barrera espiritual. Es un muro que impide que las bendiciones fluyan, que las respuestas lleguen, que la presencia de Dios se manifieste con libertad. David lo experimentó después de caer en este pecado. En el Salmo 32:3-4 escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La culpa lo consumía, su espíritu se debilitaba, su conexión con Dios se había fracturado. El enemigo quiere que ignores estas advertencias, que pienses que no es para tanto, que puedes continuar como estás sin que haya consecuencias. Pero la verdad es que este pecado siempre deja cicatrices. La Biblia advierte en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte.
Puede ser la muerte espiritual, la muerte de la paz, la muerte de las oportunidades que Dios tenía preparadas. Nada bueno viene del pecado, solo destrucción disfrazada de placer momentáneo. Dios no es indiferente a esta lucha, no deja a sus hijos sin una salida. 1 Corintios 10:13 asegura que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El problema es que muchos no buscan esa salida, no quieren soltar aquello que los está destruyendo. Prefieren creer que pueden manejarlo, que en algún momento podrán controlarlo. Pero la única manera de vencer este pecado es huir de él. Segunda Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. No se trata de resistir en la tentación, sino de alejarse de ella. El enemigo no juega limpio, no tiene compasión, no hace concesiones. Si permites que este pecado tenga un lugar en tu vida, Él se encargará de que crezca hasta que lo consuma todo. La única solución es cortarlo de raíz, confrontarlo con la verdad de Dios y tomar la decisión de alejarse completamente. Dios no te llama a luchar solo, te da su espíritu, su palabra, su gracia. No hay pecado que su poder no pueda vencer, pero la decisión es personal. El pecado no siempre se presenta de manera evidente. Muchas veces se disfraza de algo inofensivo, se infiltra en la rutina diaria y se arraiga en el corazón sin levantar sospechas. No llega como una tentación clara y directa, sino como una ligera concesión, una pequeña justificación que parece no tener consecuencias. Pero Dios advierte en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El peligro no radica solo en la naturaleza del pecado, sino en la incapacidad de reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. El enemigo ha perfeccionado su estrategia, ha aprendido que la mejor manera de mantener a una persona en la oscuridad es hacerle creer que todavía camina en la luz. No le importa si alguien sigue asistiendo a la iglesia, si aún ora o si habla de Dios, siempre y cuando su vida esté marcada por una doble realidad, una en la que el pecado opera en secreto mientras la apariencia de santidad se mantiene intacta. La Biblia está llena de advertencias sobre el peligro de vivir en la negación. En Apocalipsis 3:1, el Señor reprende a la iglesia de Sardis con palabras contundentes: tienes nombre de que vives y estás muerto. No era una iglesia que había abandonado completamente la fe, pero estaba espiritualmente dormida, creyendo que su condición era mejor de lo que realmente era. El pecado crea esta misma ilusión, anestesia el alma, hace que una persona se acostumbre a su presencia y deje de sentir convicción. En 1 Juan 1:8 se nos advierte: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El mayor engaño no es el que el enemigo impone, sino el que una persona se permite a sí misma al no querer ver la realidad de su condición espiritual. Este pecado en particular tiene una forma sutil de echar raíces. No aparece de golpe ni con señales obvias, sino con pequeños cambios en el pensamiento, con una progresiva pérdida de sensibilidad espiritual. Al principio hay resistencia, pero con el tiempo se desarrolla tolerancia y luego aceptación. El enemigo sabe que si logra que alguien normalice el pecado, lo habrá vencido sin necesidad de atacarlo directamente. En Efesios 4:18-19 se describe el proceso que lleva a esta insensibilidad. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este endurecimiento no ocurre de inmediato, es una progresión, un descenso gradual en el que el pecado deja de parecer peligroso y comienza a verse como una parte inevitable de la vida. Cuando el pecado ya ha echado raíces, su presencia comienza a manifestarse en todas las áreas de la vida, aunque de manera imperceptible al principio.
La relación con Dios se debilita, la oración se vuelve monótona, las escrituras pierden impacto y la conciencia ya no responde con la misma claridad. Lo que antes provocaba convicción, ahora parece un mensaje dirigido a otros, pero no a uno mismo. En Isaías 29:13, Dios describe esta condición con precisión. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es posible mantener las apariencias, seguir las rutinas espirituales y aún así estar apartado de Dios en lo más profundo del corazón. El rey Saúl es un ejemplo de cómo alguien puede perder la sensibilidad espiritual sin darse cuenta. Al principio fue elegido por Dios, ungido y lleno del Espíritu Santo, pero poco a poco comenzó a desviarse. No se apartó de inmediato, sino que justificó pequeñas desobediencias, convencido de que no eran tan graves. En 1 Samuel 15, Dios le dio instrucciones claras de destruir por completo a los amalecitas, pero Saúl decidió conservar lo que consideró valioso. Cuando fue confrontado por el profeta Samuel, no reconoció su error, sino que intentó justificarse, diciendo que lo había hecho para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel le respondió con palabras que resonarían en toda la historia de Israel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Saúl creyó que podía decidir qué parte de la obediencia era suficiente, pero terminó perdiéndolo todo. Cuando este pecado ha tomado control de una vida, uno de los primeros síntomas es la resistencia a la corrección. Se desarrollan argumentos para justificarlo, se buscan interpretaciones que minimicen su gravedad y se evita toda confrontación con la verdad. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La respuesta a la reprensión revela la condición del corazón. Una persona que aún tiene sensibilidad espiritual reconocerá su error y buscará el arrepentimiento, pero aquella que ha sido endurecida por el pecado reaccionará con indiferencia, defensa o incluso rechazo. El pecado tiene una forma de atrapar que va más allá de la voluntad. Jesús lo explicó en Juan 8:34 cuando dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se trata solo de una decisión, sino de una atadura espiritual que se fortalece con cada repetición. La persona cree que aún tiene el control, pero en realidad ha sido sometida a un yugo del que no puede liberarse por sí misma. El enemigo sabe que mientras alguien piense que todavía tiene poder sobre su pecado, no buscará una verdadera liberación. El tiempo es otro factor que juega en contra. Mientras más se permite que este pecado permanezca, más difícil se vuelve reconocerlo y más fuerte se hace su dominio. En Hebreos 3:13 se nos exhorta: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No hay neutralidad en la vida espiritual. O se está avanzando hacia Dios, o se está retrocediendo, incluso si no se percibe de inmediato. Dios no ignora la lucha de quienes han caído en este pecado, pero tampoco tolera la indiferencia ante él. En Apocalipsis 3:19 Jesús declara: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, sino un cambio de dirección, un regreso a la obediencia. No basta con reconocer el pecado, es necesario abandonarlo por completo. El pecado tiene una capacidad destructiva que va más allá de lo que el ojo humano puede percibir. No es solo un acto que afecta el presente, sino una sombra que se extiende en el tiempo, alterando el destino y desviando la dirección que Dios había trazado. En ocasiones, su efecto es inmediato, como una puerta que se cierra de golpe, impidiendo el acceso a bendiciones que estaban a punto de manifestarse. Otras veces, actúa de manera más lenta, como un veneno que contamina poco a poco,
debilitando la fe, apagando la pasión espiritual y dejando una sensación de vacío que ningún esfuerzo humano puede llenar. La palabra de Dios es clara cuando declara en Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La separación es real, aunque en la superficie todo parezca estar en orden. Hay quienes siguen con sus rutinas de oración, leen la Biblia y asisten a la congregación, pero en lo profundo saben que algo se ha quebrado, que la conexión con Dios ya no es la misma y que la paz que antes sentían ha sido reemplazada por una inquietud silenciosa. El pecado no solo rompe la comunión con Dios, sino que también interfiere en la vida de oración. La Escritura revela en Proverbios 28:9 que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No se trata de que Dios deje de escuchar, sino de que el pecado crea un obstáculo, un muro que impide que las oraciones sean respondidas. En el Salmo 66:18, el salmista reconoce esta verdad al decir: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La comunicación con Dios no es solo cuestión de palabras, sino de condición del corazón. Una vida marcada por el pecado deliberado no puede esperar recibir respuestas, porque la misma naturaleza del pecado impide la alineación con la voluntad divina. El efecto de este pecado no se limita al ámbito espiritual. También afecta el propósito de vida, desviando a la persona del camino que Dios había diseñado para ella. En Jueces 16, la historia de Sansón ilustra cómo el pecado puede interrumpir el destino de alguien llamado por Dios. Desde su nacimiento, Sansón había sido apartado para una misión específica, dotado de una fuerza sobrenatural que debía ser usada para la liberación de Israel. Sin embargo, la repetida indulgencia en su debilidad lo llevó a perder lo que Dios le había dado. No fue un solo acto lo que lo apartó de su propósito, sino una serie de decisiones que lo llevaron al punto en que su fuerza fue removida y sus ojos fueron arrancados. El enemigo no busca solo que alguien peque, sino que se mantenga en un estado de pecado continuo, donde la conexión con Dios se debilite hasta que ya no haya sensibilidad para reconocer su voz. El engaño más peligroso del pecado es la falsa sensación de normalidad. Muchos continúan con sus vidas sin notar que la presencia de Dios se ha apartado. Oseas 7:8 describe esta condición con una metáfora contundente. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es un pan no volteado. Por fuera parece cocido, pero por dentro sigue crudo. Así es la vida de aquellos que han permitido que el pecado se instale en sus corazones sin confrontarlo. Siguen funcionando, siguen moviéndose, pero en su interior hay una falta de transformación, un vacío que solo puede llenarse con un arrepentimiento genuino. Dios no ignora la lucha del ser humano contra el pecado, pero tampoco puede bendecir una vida que se ha entregado a la desobediencia. Deuteronomio 28 establece un principio que sigue vigente. La obediencia trae bendición, pero la desobediencia abre la puerta a la maldición. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia natural de alejarse de la fuente de toda provisión y protección. Cuando Israel se apartó de Dios para seguir sus propios caminos, sufrió las consecuencias de su decisión. Jeremías 5:25 lo explica de manera directa. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El bien estaba destinado a llegar, pero el pecado lo detuvo. Así funciona en la vida de cualquiera que persista en caminos de impureza, alejándose de la voluntad de Dios, sin darse cuenta de que está cerrando las puertas a las bendiciones que habían sido preparadas. El enemigo se aprovecha de la negligencia espiritual, sabiendo que una persona que tolera el pecado pierde la autoridad
para resistir sus ataques. Efesios 4:27 advierte: no deis lugar al diablo. Cada pecado no confrontado es una oportunidad para que el enemigo gane terreno, para que establezca fortalezas en la mente y el corazón, para que las cadenas se vuelvan más pesadas y la lucha por liberarse más difícil. Lo que comienza como una caída ocasional puede convertirse en una atadura, y lo que parece un simple hábito puede transformarse en una prisión espiritual. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No hay espacio para la dualidad, para intentar seguir a Dios mientras se mantiene un pie en el pecado. El tiempo juega un papel crucial en la lucha contra el pecado. Mientras más se permite que permanezca, más difícil se vuelve salir de su influencia. Hebreos 3:13 advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada día que pasa sin enfrentar la realidad del pecado es un día en que el corazón se endurece un poco más. La convicción disminuye, la voz del Espíritu Santo se hace más lejana y la voluntad de cambiar se debilita. Es por eso que la Escritura insiste en la urgencia del arrepentimiento. 2 Corintios 6:2 declara: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay razón para postergar, porque cada día de retraso es un día en el que el enemigo sigue ganando territorio. El pecado no solo afecta al individuo, sino que también impacta a quienes lo rodean. La historia de Acán en Josué 7 demuestra cómo la desobediencia de un solo hombre trajo consecuencias para todo el pueblo de Israel. Dios había ordenado que todo lo tomado de Jericó fuera consagrado a él, pero Acán decidió quedarse con parte del botín en secreto. Nadie más lo sabía, pero cuando Israel intentó conquistar la ciudad de Jai, sufrió una humillante derrota. Josué buscó a Dios en oración y recibió una respuesta contundente: Israel ha pecado. Josué 7:11. Aunque el pecado había sido cometido en privado, su impacto fue público. No fue hasta que Acán fue confrontado y su pecado eliminado que Israel pudo avanzar nuevamente. La victoria espiritual no es posible sin un compromiso genuino con la pureza. Santiago 4:8 nos exhorta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La restauración comienza con una decisión, con un rechazo total a todo lo que contamina el alma y con una determinación de buscar a Dios sin reservas. No es suficiente con sentir culpa o con reconocer el error. Es necesario cortar con el pecado de raíz, sin excusas ni justificaciones. El pecado nunca se presenta como una amenaza evidente. Su naturaleza es insidiosa, opera en la oscuridad, se esconde detrás de justificaciones y engaños cuidadosamente diseñados para evitar que la conciencia se despierte. El enemigo sabe que la forma más efectiva de mantener a una persona en pecado no es a través del temor o la culpa, sino del autoengaño. Cuando alguien empieza a justificar su desobediencia, cuando comienza a convencerse de que su pecado no es tan grave o que Dios lo entenderá, ha caído en una trampa aún más peligrosa. La Biblia advierte en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No importa cuán lógica parezca la justificación, si está en contra de la palabra de Dios, solo conduce a la destrucción. El enemigo no necesita forzar a nadie al pecado, solo necesita sembrar dudas sobre la verdad. Así engañó a Eva en el Edén, no con una mentira obvia, sino con una pregunta que torció la percepción de lo que Dios había dicho. Génesis 3:1 registra sus palabras: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No negó la orden de Dios, solo la puso en duda, dejando espacio para que Eva cuestionara la verdadera intención divina. Es el mismo método que sigue utilizando
haciendo que las personas se pregunten si realmente es tan grave, si acaso no hay excepciones, si Dios no será comprensivo con su debilidad. El peligro de la justificación es que se convierte en un escudo contra la convicción. Mientras una persona crea que su pecado es justificable, nunca buscará el arrepentimiento genuino. Jesús advirtió en Mateo 7:21-23 sobre aquellos que se acercarán a Él en el día del juicio, convencidos de que eran fieles solo para escuchar. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivir conforme a ella. No es suficiente con reconocer a Dios si la vida sigue siendo gobernada por el pecado. El endurecimiento del corazón es el resultado inevitable de la continua justificación. Cuando el pecado no se confronta, la sensibilidad espiritual comienza a desaparecer. Efesios 4:18-19 describe este estado. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que al principio provocaba culpa ahora es visto con indiferencia. Se han construido tantas excusas que la conciencia ha sido silenciada. La palabra de Dios revela que la justificación del pecado no es solo una cuestión personal, sino una estrategia del enemigo para corromper la verdad dentro del pueblo de Dios. En Isaías 5:20 se advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No basta con que una persona se convenza de que su pecado no es grave, también buscará que otros validen su postura. Se rodeará de quienes compartan su forma de pensar, buscará interpretaciones de la Biblia que respalden su conducta y rechazará cualquier corrección que lo confronte. El enemigo usa la cultura y la sociedad como herramientas para reforzar esta justificación. Presenta el pecado como algo normal, como parte de la identidad, como una necesidad inevitable del ser humano. La presión para conformarse a estas ideas es grande, pero la Escritura es clara en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay punto medio. No se puede aceptar las normas del mundo y al mismo tiempo vivir en la santidad que Dios demanda. Uno de los engaños más peligrosos es la idea de que Dios es amor y por lo tanto no castigará el pecado. Se enfatiza la misericordia, pero se ignora la justicia. Se predica el perdón, pero se omite el llamado al arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia presenta un equilibrio perfecto entre ambos atributos de Dios. En Éxodo 34:6-7, cuando el Señor se revela a Moisés, declara: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Su amor es infinito, pero su santidad no puede ser burlada. El autoengaño lleva a creer que hay tiempo de sobra para cambiar, que eventualmente se podrá abandonar el pecado sin necesidad de actuar de inmediato. Pero la Escritura advierte en Hebreos 3:15: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay garantía de otro día, de otra oportunidad. El pecado sin arrepentimiento no desaparece con el tiempo, solo se arraiga más profundamente. Las consecuencias de vivir en esta mentira son graves y no solo afectan a la persona que se justifica, sino también a quienes la rodean. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando el pecado es defendido, se vuelve contagioso. Se propaga a otros,
los arrastra a la misma confusión, genera división en la iglesia y debilita la autoridad espiritual. El arrepentimiento genuino no puede ocurrir mientras haya justificación. No es solo cuestión de reconocer el pecado, sino de rechazar toda excusa que lo mantenga vigente. Salmo 51:17 describe el corazón que Dios no desprecia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No se trata de palabras, sino de una transformación interna que lleva a una vida en santidad. El enemigo hará todo lo posible por impedir este proceso. Susurrará que es demasiado difícil, que ya es tarde, que Dios no perdonará. Intentará convencer de que la vida sin este pecado será vacía o imposible de soportar. Pero todo es mentira. La libertad en Cristo es real, la transformación es posible y la restauración está al alcance de quien se humilla y decide obedecer. El pecado ha intentado aferrarse al alma desde el principio de la humanidad. Ha vestido muchas formas, ha usado incontables disfraces y ha engañado a generaciones enteras con la misma estrategia: hacer creer que no es tan grave, que hay tiempo, que el arrepentimiento puede esperar. Pero la realidad es que cada instante en el que una persona permanece en pecado es un instante más en el que se aleja de la presencia de Dios. La Escritura es clara cuando declara en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No hay una eternidad para decidir, no hay garantía de que el corazón no se endurecerá si se posterga la decisión. El enemigo no tiene prisa, sabe que el tiempo es su mejor aliado cuando una persona permanece indecisa. No siempre atacará con tentaciones evidentes. A veces lo único que hará será sembrar la idea de que aún no es necesario cambiar. Hará creer que se puede seguir con la vida como está, que Dios entiende que eventualmente llegará el momento adecuado. Pero la palabra de Dios es tajante cuando advierte en 2 Corintios 6:2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cada momento perdido en la complacencia del pecado es un momento en el que el enemigo gana terreno y el alma se aleja más de la luz. El arrepentimiento no es una emoción pasajera, ni una simple expresión de culpa. No es decir, lo siento y continuar con la misma vida. La Escritura establece que el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección, un rechazo absoluto a lo que una vez se toleró. En Hechos 3:19 se nos ordena: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No basta con reconocer la falta, es necesario dar la espalda a todo lo que alimentó esa vida de desobediencia. El pecado crea la ilusión de que es indispensable, de que hay ciertas cosas que no se pueden dejar atrás sin pagar un precio demasiado alto. Hará creer que dejarlo significará perder algo irreemplazable, que habrá un vacío imposible de llenar. Pero la Escritura responde con una verdad contundente en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay atadura que Cristo no pueda romper, no hay hábito que no pueda ser transformado, no hay cadena que no pueda ser destruida bajo su poder. La resistencia a abandonar el pecado no siempre proviene de la falta de deseo, sino del temor a lo desconocido. El pueblo de Israel experimentó esto cuando fue liberado de Egipto. Aunque Dios los había sacado de la esclavitud con mano poderosa, hubo momentos en los que anhelaron regresar, porque la vida en el desierto parecía incierta. Números 14:4 describe su rebelión. Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La esclavitud les parecía más segura que la libertad que Dios les ofrecía. Así ocurre con aquellos que han vivido sumergidos en el pecado por tanto tiempo que no pueden imaginar una vida sin él. Pero Dios no llama a sus hijos a una existencia a medias, sino a una transformación completa, a una libertad que no se compara con nada que el mundo pueda ofrecer. No hay victoria posible sin una decisión radical. Jesús lo dijo en Mateo 5:29-30, con palabras que sacuden cualquier tibieza espiritual:
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No estaba hablando de una mutilación física, sino de la determinación inquebrantable de eliminar todo lo que conduzca al pecado. No se puede vencer mientras se deje una puerta abierta, mientras se mantenga una opción de retorno. El enemigo intentará presentar la obediencia como una carga imposible, como un sacrificio demasiado grande. Pero la verdad es que lo que realmente pesa, lo que realmente destruye, es el pecado mismo. David describió este peso en el Salmo 38:4, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. No hay paz en la vida de quien persiste en la desobediencia, solo un peso constante que consume la alegría, la claridad y la fuerza espiritual. El camino de regreso a Dios no está oculto, no es un misterio inalcanzable. Desde el principio, el Señor ha dejado claro cuál es la única forma de restaurar lo que el pecado ha dañado. Joel 2:12-13 declara: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. No se trata de ritos externos, sino de una transformación interna, de un corazón que se rinde por completo y reconoce su necesidad de Dios. El enemigo hará todo lo posible para evitar que una persona llegue a este punto. Susurrará que no es necesario ser tan extremo, que se puede hacer el cambio poco a poco, que basta con moderar ciertos comportamientos. Pero Jesús dejó claro en Apocalipsis 3:16 que la tibieza espiritual no tiene lugar en el reino de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay término medio, no hay espacio para medias entregas. Dios no solo ofrece perdón, sino restauración. No solo limpia el pasado, sino que otorga un futuro completamente nuevo. 2 Corintios 5:17 proclama esta verdad con poder. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa cuánto tiempo se haya permanecido en el pecado, no importa cuán lejos se haya llegado, Dios no llama a las personas a cargar con su vergüenza, sino a ser completamente renovadas. El tiempo de la complacencia ha terminado. El enemigo ha usado este pecado para robar, destruir y alejar a muchos de su propósito. Pero Dios está llamando a una decisión. No hay excusas. No hay justificación que pueda sostenerse ante su verdad. En la siguiente parte se revelará el cierre de este mensaje, un llamado definitivo a dejar atrás toda atadura y caminar en la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. La eternidad no espera, la decisión no puede postergarse. El momento de actuar es ahora. El pecado ha intentado atrapar al ser humano desde el principio de los tiempos, utilizando las mismas estrategias, disfrazándose de necesidad, justificándose con la debilidad y envolviendo el corazón con mentiras cuidadosamente diseñadas para que la verdad parezca dura y el error parezca aceptable. No es casualidad que la palabra de Dios advierta con tanta insistencia sobre el peligro de permitir que el pecado se enraíce en la vida, porque sabe que una vez que se le da espacio, no se conforma con poco, se extiende, domina, ciega y destruye, dejando a la persona atrapada en un estado de esclavitud del que solo Dios puede rescatarla. Jesús fue claro en Juan 8:34 cuando dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se trata de un simple error ni de una falta sin importancia. Es una trampa que cambia el destino, que roba lo que Dios había preparado, que apaga la voz del Espíritu Santo hasta que la persona deja de percibir su llamado.
El enemigo ha usado este pecado para hacer creer que no hay urgencia, que es posible convivir con él sin consecuencias inmediatas. Pero la Escritura es clara cuando advierte en Hebreos 3:15: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay espacio para la indiferencia, no hay tiempo para postergar la decisión. Cada día que pasa sin confrontar el pecado es un día en el que la conciencia se adormece, en el que la distancia con Dios se agranda, en el que el enemigo gana terreno en el alma. No se puede permanecer en un punto intermedio, no se puede servir a dos señores. Jesús lo dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No hay pacto con Dios mientras se mantiene un pacto con el pecado. No hay comunión con la luz mientras se camina en las sombras. El verdadero peligro de este pecado no está solo en su práctica, sino en lo que produce en el interior. Afecta la percepción de la verdad, corrompe el juicio, adormece el discernimiento. La palabra de Dios describe esta condición en Romanos 1:21-22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría humana intenta justificar lo que Dios condena, busca argumentos para suavizar lo que la Escritura llama abominable. Pero el pecado no cambia su naturaleza porque el mundo lo acepte, ni porque la sociedad lo normalice. Lo que Dios ha dicho permanece. Sus principios no se doblan ante la opinión de los hombres. No hay verdadera restauración sin arrepentimiento. No basta con sentir culpa, no es suficiente con lamentarse por las consecuencias. Judas experimentó el peso de la culpa después de traicionar a Jesús, pero su remordimiento no lo llevó al arrepentimiento, sino a la desesperación. Mateo 27:3-5 relata que viendo Judas, el que le había entregado, que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La culpa sin arrepentimiento solo conduce a la destrucción. La diferencia entre Judas y Pedro no fue la falta cometida, sino la respuesta ante su caída. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero su corazón fue quebrantado y su arrepentimiento lo llevó a la restauración. Dios no está esperando que el pecador se acerque a Él con palabras vacías, sino con un corazón dispuesto a ser transformado. Joel 2:12-13 clama: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El arrepentimiento genuino no es superficial, no es una emoción pasajera, es una entrega completa, una rendición total ante la verdad de Dios. No se puede seguir en los mismos caminos esperando resultados diferentes. No se puede querer la bendición sin soltar aquello que la impide. El enemigo ha hecho creer a muchos que ya no hay oportunidad, que han ido demasiado lejos, que han cruzado un punto sin retorno. Pero no hay pecado que el poder de Dios no pueda borrar. No hay atadura que su gracia no pueda romper. Isaías 1:18 proclama: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán profunda haya sido la caída, la sangre de Cristo sigue teniendo el mismo poder para limpiar, restaurar y renovar. La decisión de dejar este pecado no puede basarse en la emoción del momento, sino en una convicción firme de que no hay otro camino fuera de Dios. En Lucas 9:62,
Jesús dejó una advertencia para aquellos que intentan seguirlo sin una entrega total. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay posibilidad de victoria para quien todavía guarda la opción de regresar al pecado. No se puede avanzar en la vida espiritual con una mentalidad dividida, con un pie en la luz y otro en la oscuridad. El arrepentimiento abre la puerta a la restauración, pero solo la perseverancia en la obediencia puede sostener una vida libre del pecado. Jesús lo enseñó en Mateo 12, 43, 45, cuando habló del espíritu inmundo que, al salir de una persona, busca regresar con otros 7 peores que él, si encuentra la casa vacía. No basta con expulsar el pecado, es necesario llenar el alma con la presencia de Dios, fortalecer el espíritu con su palabra, cerrar cada puerta que una vez estuvo abierta al enemigo. Dios no llama a sus hijos a una vida de condenación, sino a una vida de victoria. La obediencia no es una carga, es un camino de libertad. Salmo 119, 45 declara: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El mundo presenta el pecado como placer y la santidad como opresión, pero la realidad es que solo en la voluntad de Dios hay verdadera paz. El enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que dejar este pecado será una pérdida, cuando en realidad será el comienzo de la verdadera plenitud. El tiempo de postergar ha terminado, el llamado es claro, la decisión es inaplazable. Dios no ha dejado espacio para la tibieza, no ha permitido que el pecado conviva con su santidad. En la siguiente parte se concluirá con un llamado definitivo a la acción, a la transformación, a la decisión final que marcará el destino eterno. No hay lugar para la duda, no hay excusa que pueda sostenerse ante la verdad. La oportunidad de cambiar sigue abierta, pero no lo estará para siempre. El pecado nunca llega solo. Siempre trae consigo consecuencias que se extienden más allá de lo que la mente humana puede prever. No se conforma con permanecer en un rincón oscuro del alma. Busca tomar el control, consumir cada área de la vida y alejar a la persona de la única fuente de verdadera paz. Pero lo más peligroso no es el pecado en sí, sino la indiferencia ante su presencia, la normalización de aquello que Dios ha condenado, la aceptación de un estado espiritual en el que la distancia con Dios se vuelve parte de la rutina. El enemigo no necesita que alguien abandone su fe de inmediato, solo necesita que se acostumbre a vivir sin la plenitud de la presencia de Dios, que acepte una versión debilitada de la relación con Él, que se conforme con una vida donde la voz del Espíritu Santo se ha convertido en un eco distante. La batalla contra el pecado no se libra solo con fuerza de voluntad, ni con intentos esporádicos de mejora. No se gana con excusas ni con negociaciones internas. Se necesita una transformación radical, un cambio de mentalidad que solo puede producirse cuando el corazón se rinde por completo ante Dios. La Escritura declara en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No basta con desear ser libre. Es necesario renovar la mente, reemplazar las mentiras del enemigo con la verdad de la palabra de Dios, romper con todo aquello que ha servido como lazo para la desobediencia. La presencia de Dios no se manifiesta donde hay tolerancia al pecado. No puede habitar en un lugar donde la luz y la oscuridad han hecho un pacto de coexistencia. No porque Él no quiera estar, sino porque su naturaleza santa no puede compartir espacio con aquello que corrompe. Es por eso que en 2 Crónicas 7:14 se establece el único camino para restaurar lo que el pecado ha roto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No hay restauración sin humildad, sin un reconocimiento sincero de la necesidad de Dios, sin una búsqueda genuina de su rostro. El enemigo ha hecho creer a muchos
que pueden vivir con el pecado sin que éste afecte su destino. Pero la realidad es que cada decisión construye o destruye el camino hacia la eternidad. No hay neutralidad, no hay terreno intermedio. La pregunta no es si el pecado ha afectado la vida espiritual, sino cuánto ha logrado distorsionar la percepción de la verdad. Es momento de despertar, de dejar atrás todo lo que ha impedido avanzar, de tomar la decisión que definirá no solo el presente, sino el destino eterno. Dios ha extendido su mano, pero el paso debe darlo cada persona. La elección es clara: permanecer en la sombra del engaño o caminar en la luz de su verdad.